En el funeral, Daniel Carter dejó de trabajar para atrapar a una mujer embarazada antes de que cayera al suelo. Nadie más se movió. La familia se dio la vuelta. Horas más tarde, un abogado apareció en su puerta. ¿Eres Daniel Carter? El hombre que ayudó a Eliza Whitmore esta mañana. Daniel asintió con la cabeza. El abogado abrió su maletín. Nuestro difunto jefe te dejó $500 millones. A Daniel se le secó la boca. No lo entiendo. Daniel Carter se despertó a las 5:30 de la mañana, como todas las mañanas. El apartamento aún estaba a oscuras. Se movió silenciosamente por la pequeña cocina, hirviendo agua para el café instantáneo y untando mantequilla de cacahuete en el pan para el almuerzo de Ben. A través de las finas paredes, podía oír la televisión de los vecinos ya encendida. Ben apareció en la puerta, frotándose los ojos. El niño había hecho su propia cama. Daniel podía ver las esquinas torcidas desde el otro lado de la habitación. «Buenos días, amigo», dijo Daniel. Ben se subió al taburete junto a la encimera. Observó a su padre meter el almuerzo en una bolsa de papel. «Papá, ¿puedo preguntarte algo?» Daniel levantó la vista. «Siempre». El niño tenía el rostro serio. Demasiado serio para un niño de 7 años. «¿Por qué siempre ayudas a otras personas, pero seguimos siendo pobres?» Daniel dejó de moverse, dejó el cuchillo de pan y rodeó la encimera. Se sentó en el taburete junto a su hijo y lo abrazó. «Porque, hijo, hacer el bien no es para que te paguen», dijo Daniel en voz baja. «Haces el bien porque es lo correcto, y algún día lo entenderás». Ben asintió con la cabeza contra el pecho de su padre. Daniel le besó en la cabeza, luego se levantó, terminó de preparar el almuerzo y se fue a trabajar. El cementerio estaba en la parte este de la ciudad. Daniel llevaba 2 años trabajando allí, principalmente en el mantenimiento de los terrenos y la preparación de las tumbas. El sueldo le alcanzaba para pagar el alquiler si hacía turnos de noche en el almacén y trabajos de mantenimiento los fines de semana. Su esposa Sara había fallecido hacía 3 años. Cáncer. Las facturas médicas seguían llegando, pero Daniel no pensaba en eso mientras trabajaba. Pensaba en Ben, en asegurarse de que el niño tuviera ropa limpia y comidas calientes, y alguien que estuviera presente. Esa mañana había un funeral programado para las 11, el de George Whitmore. Daniel había visto el nombre en el periódico. Era una especie de promotor inmobiliario. La familia había pagado por el servicio premium, lo que significaba que Daniel estaría presente durante la ceremonia por si se necesitaba algo. Estaba rastrillando hojas cerca de la capilla cuando llegaron los primeros coches. Sedans negros, caros. Una mujer salió con un vestido que probablemente costaba más de lo que Daniel ganaba en un mes. Era alta, de rasgos afilados, de unos 35 años. Detrás de ella venía un hombre con un traje a medida, mayor, con una postura que indicaba que estaba acostumbrado a que le obedecieran. Pasaron junto a Daniel sin mirarlo. Llegaron más familiares. Se reunieron cerca de la entrada, hablando en voz baja, pero Daniel podía oír lo suficiente. Propiedades, activos, abogados. Nadie mencionó al difunto por su nombre. Entonces se detuvo otro coche, más pequeño y antiguo. Una mujer salió de él, moviéndose lentamente. Estaba embarazada, claramente. Daniel calculó que estaría de 7 u 8 meses. Llevaba un sencillo vestido negro y zapatos planos. Tenía el rostro pálido. Caminó hacia la capilla. La mujer alta de antes se volvió y la vio. Eliza. Su voz rompió el silencio. Creía que lo habías entendido. «Ya no eres de la familia». La mujer embarazada se detuvo. Se llamaba Eliza. No respondió. Se quedó allí, temblando ligeramente, mirando más allá de todos hacia las puertas de la capilla. Nadie se movió para ayudarla. La familia le dio la espalda. Eliza dio unos pasos más y luego se tambaleó. Su mano buscó la pared, pero no la encontró. Daniel dejó caer el rastrillo y corrió. La atrapó antes de que cayera al suelo. Sus manos la agarraron por los brazos, estabilizándola. Ella lo miró con los ojos muy abiertos y asustados. «¿Estás bien?», dijo Daniel. «Te tengo. Solo respira». La guió hasta un banco cerca del lateral del edificio. Alguien había dejado una botella de agua en el carrito del jardinero. Daniel la cogió, le quitó el tapón y se la dio. «Bebe despacio». A Eliza le temblaban las manos cuando cogió la botella.
Bebió, tosió un poco y volvió a beber. Daniel sacó un trapo limpio de su bolsillo, lo humedeció con agua del carrito y se lo dio. Póngase esto en el cuello, se sentirá mejor. Ella lo hizo. Al cabo de un momento, el color comenzó a volver a su rostro. Miró a Daniel, lo miró de verdad, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Gracias, susurró. Soy Elisa, solo quería verlo por última vez. Daniel asintió. No le preguntó quién era él. No importaba. Si necesitas algo, solo tienes que decirlo. Bueno, aquí estoy. Elisa sonrió, pero era la sonrisa más triste que Daniel había visto jamás. Se quedó en el banco mientras comenzaba el servicio en el interior. Daniel se quedó cerca, podando setos que no necesitaban poda, por si acaso ella necesitaba ayuda de nuevo. Cuando terminó el servicio y la gente empezó a marcharse, Elisa se levantó. Miró a Daniel durante un largo momento. Luego dijo algo extraño. Tenía razón sobre ti. Daniel frunció el ceño. ¿Quién? Pero Elisa solo negó con la cabeza, aún sonriendo, con esa sonrisa triste, y se dirigió a su coche. Daniel terminó su turno a las 3. Recogió a Ben del programa extraescolar, lo llevó a casa y empezó a preparar la cena. Macarrones con queso de una caja. Ben puso la mesa sin que se lo pidieran. Estaban a mitad de la cena cuando alguien llamó a la puerta. Daniel se secó las manos con un paño y abrió. En el pasillo había un hombre de mediana edad, vestido con un traje que parecía aún más caro que los del funeral. Llevaba un maletín de cuero. «Daniel Carter», preguntó el hombre. «Soy yo. Me llamo Thomas Reed. Soy abogado. Represento al patrimonio de George Whitmore». Daniel parpadeó. «Lo siento, no conozco a nadie con ese nombre». Thomas Reed sonrió levemente. «¿Puedo pasar? No tardaré mucho». Daniel dudó y luego se hizo a un lado. Ben levantó la vista de su plato, curioso. Thomas se sentó en la silla frente al sofá, puso el maletín en su regazo y lo abrió. «El señor Whitmore falleció hace 2 días». Thomas dijo que el funeral al que asistió esta mañana era su último servicio. «Yo trabajo en el cementerio», dijo Daniel. «No lo conocía. Quizás no conscientemente». Thomas sacó un documento. «Pero el señor Whitmore lo conocía y le dejó algo». Daniel sintió un nudo en el estómago. «¿Me dejó qué?» Thomas lo miró a los ojos. Todo su patrimonio, aproximadamente $500 millones. Las palabras no tenían sentido. Daniel las oyó, pero le parecieron sonidos de otro idioma. «Eso no es posible», dijo Daniel lentamente. «Lo es», respondió Thomas. «El señor Whitmore modificó su testamento hace 6 meses. Dejó instrucciones muy específicas. Si el día de su fallecimiento realizabas un acto de bondad desinteresada presenciado por Eliza Whitmore, heredarías todo. La señora Whitmore confirmó esta tarde que hiciste exactamente eso». Daniel se sentó. Sus piernas ya no le sostenían. «No lo entiendo. ¿Por qué haría eso? Ni siquiera le conozco». Thomas se inclinó hacia adelante. «¿Recuerdas el incendio que hubo hace 5 años en el aparcamiento de la torre de oficinas Riverside?» La mente de Daniel se quedó en blanco. Entonces, algo afloró. Un recuerdo, humo, calor, gritos. «Había un coche en llamas», dijo Daniel en voz baja. «Alguien estaba atrapado dentro. Ese alguien era George Whitmore». Thomas dijo, «Tú trabajabas como conserje en ese edificio. Lo sacaste de allí. Le salvaste la vida. Luego te marchaste antes de que nadie pudiera darte las gracias». Daniel lo recordaba. El anciano estaba inconsciente. Daniel rompió la ventana, lo sacó de allí y esperó hasta oír las sirenas. Luego volvió al trabajo porque su turno no había terminado. «Descubrió quién eras», continuó Thomas. «Pasó los siguientes 5 años observándote, sin entrometerse, solo observando. Vio cómo criabas a tu hijo. Te vio ayudar a un vagabundo fuera de una tienda de comestibles. Te vio devolver el dinero a un cliente que te había pagado de más. Te vio rechazar las propinas de clientes ancianos cuando les arreglabas las tuberías». Thomas sacó otro papel. Este estaba escrito a mano. Lo había escrito él mismo. «Construí un imperio, pero mis hijos solo aprendieron a tomar». Daniel Carter no tiene nada, pero lo da todo. La riqueza no hace bueno a un hombre. La bondad sí, y solo Daniel merece lo que he construido.
A Daniel se le hizo un nudo en la garganta. Miró a Ben, que lo observaba con los ojos muy abiertos. La condición sobre Elisa, dijo Thomas, era su prueba final. Quería asegurarse de que seguías siendo el mismo hombre, que los años no te habían cambiado. Cuando la ayudaste esta mañana, demostraste que lo eras. Thomas se puso de pie. Dejó los documentos sobre la mesa. Ven a mi oficina mañana por la mañana. Empezaremos con el papeleo. Se dirigió a la puerta y luego se dio la vuelta. El señor Whitmore creía en usted, señor Carter. Creía que usted utilizaría este don como él nunca pudo. Luego se marchó. Daniel se quedó sentado en silencio. Ben se bajó de la silla y se acercó. Se apretó contra el costado de su padre. Papá. La voz de Ben era débil. ¿Qué está pasando? Daniel rodeó a su hijo con los brazos. No podía hablar, solo lo abrazaba. Daniel no durmió esa noche. Se sentó a la mesa de la cocina con los documentos que Thomas Reed había dejado y leyó las mismas líneas una y otra vez. Ben le preguntó 2 veces si estaba bien. Daniel respondió que sí en ambas ocasiones. No era cierto. A la mañana siguiente sonó su teléfono. Número desconocido. Señor Carter, una voz de mujer. Suave. Soy Eliza Whitmore. Nos conocimos ayer. ¿Podríamos hablar? Hay una cafetería en Market Street. Puedo estar allí en una hora. Daniel estuvo a punto de decir que no. Entonces pensó en la forma en que ella lo había mirado en el funeral, como si estuviera buscando algo y lo hubiera encontrado. Allí estaré, dijo. La cafetería era pequeña, estaba medio vacía. Eliza se sentó en la mesa de la esquina, con ambas manos alrededor de una taza. Parecía cansada. Daniel se sentó frente a ella. Gracias por venir, dijo ella. Daniel asintió. No sabía qué decir. Eliza respiró hondo. Tengo que contarte toda la historia sobre George, sobre mí, sobre por qué hizo esto. Vale. George Whitmore era mi tío abuelo por parte de padre. Mi padre David era su hermano menor. Mis padres murieron cuando yo tenía 8 años, en un accidente de coche. George me acogió, me crió como si fuera su propia hija y me adoptó legalmente. Así que, aunque era mi tío abuelo, se convirtió en mi abuelo en todos los aspectos importantes. Apretó los dedos alrededor de la taza. Era un buen hombre. Duro, sí, pero bueno. Construyó su empresa desde cero. Trabajaba 18 horas al día. Hizo una fortuna, pero sus hijos biológicos, Alexander y Victoria, solo veían el dinero. Nunca lo vieron a él. Daniel escuchó. Trabajé en la empresa después de la universidad. Me encantaba. Me encantaba hacer que George se sintiera orgulloso. Entonces, hace 2 años, conocí a alguien, un profesor. Se llamaba Michael. Enseñaba quinto curso. Ganaba $42,000 al año y pensaba que era suficiente. Ella sonrió, pero dolía verlo. La familia lo odiaba. Victoria lo llamaba sanguijuela. Alexander decía que yo avergonzaba el nombre de los Whitmore. Me dijeron que lo dejara o me fuera. Elegí a Michael. ¿Qué pasó?, preguntó Daniel en voz baja. Me echaron de la empresa, me cortaron la pensión y me dijeron que si me quedaba embarazada, más me valía deshacerme del bebé o no volver jamás. Su voz temblaba. Para entonces, George ya estaba enfermo. Cáncer de pulmón. Entraba y salía del hospital. No podía luchar contra ellos. Pero me llamó una vez. Me dijo que hiciera lo que me hiciera feliz. Y eso hiciste. Lo hice. Michael y yo nos mudamos a un pequeño apartamento al otro lado de la ciudad. Él siguió enseñando. Yo conseguí un trabajo en una librería. Éramos felices. Ella bajó la mirada. Hace 6 meses, él volvía a casa del trabajo. Un conductor ebrio se saltó un semáforo en rojo. Murió en el acto. Daniel sintió un nudo en el pecho. Una semana después del funeral, descubrí que estaba embarazada, continuó Elisa. Pensé en lo que Victoria me había dicho sobre deshacerme de él, pero no pude. Este bebé es todo lo que me queda de él. Se secó los ojos con el dorso de la mano. 2 semanas antes de morir, George me llamó y me pidió que fuera a verlo. Fui al hospital. Parecía tan pequeño en esa cama. Me dijo que había cambiado su testamento. Dijo que le dejaba todo a un hombre llamado Daniel Carter, alguien que le había salvado la vida. Alguien que había sido amable todos los días desde entonces, sin saber que George lo estaba observando. Daniel sintió que no podía respirar.
Me dijo que fuera al funeral para vigilarte. Me dijo, si sigues siendo el mismo hombre, si sigues ayudando a la gente sin pensar en lo que obtendrás a cambio, entonces debería confirmarle a Thomas que te lo mereces todo. ¿Por qué no te lo quedaste?, preguntó Daniel. Eres su familia. Lo querías. Deberías tener ese dinero. Eliza negó con la cabeza. George sabía que yo no necesitaba dinero para ser una buena persona. Ya lo soy, pero él sabía que tú lo necesitabas. No porque seas codicioso, sino porque estás pasando apuros. Y más que eso, confiaba en que lo usarías de la manera correcta. Metió la mano en su bolso y sacó un sobre. Estaba sellado. El nombre de Daniel estaba escrito en la parte delantera con una letra temblorosa. Me pidió que te lo dieras y todo salía como él esperaba. Daniel lo cogió. Le temblaban las manos mientras lo abría. Dentro había una sola hoja de papel, escrita a mano. La leyó en voz alta, con la voz quebrada. Daniel, si estás leyendo esto, significa que Elisa ha confirmado que sigues siendo el hombre que yo creía que eras. Sé que mi familia se opondrá a ti. Dirán que no te lo mereces. Pero déjame decirte algo. Me he pasado toda la vida ganando dinero. Pensaba que eso era lo importante. Pensaba que si construía algo lo suficientemente grande, mis hijos me respetarían. No fue así. Solo esperaban a que muriera para quedarse con todo. Daniel tuvo que parar. Tragó saliva y siguió. Me salvaste la vida y no pediste nada a cambio. Te has pasado toda la vida ayudando a gente que no puede ayudarte a ti. Eso no es debilidad. Esa fuerza, esta herencia es tuya porque harás lo que yo no pude hacer. La usarás para mejorar el mundo, no solo para enriquecerte. No rechaces este regalo por miedo. Acéptalo porque tu hijo se merece un padre que no tenga que trabajar en 3 empleos. Porque la gente como tú se merece ganar a veces. Confío en ti, Daniel. Ahora, confía en ti mismo. George Whitmore. Daniel dejó la carta sobre la mesa. Ya no veía con claridad. Eliza se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. Te quería como a un hijo y tenía razón sobre ti. Se quedaron sentados en silencio durante un largo rato. Entonces, el teléfono de Eliza vibró. Ella lo miró y palideció. ¿Qué pasa?, preguntó Daniel. Alexander, dijo ella, sabe que me he reunido contigo. Esa tarde, alguien llamó con fuerza a la puerta del apartamento de Daniel. Enojado. Daniel abrió. Había 2 personas allí, la mujer alta del funeral y el hombre del traje a medida, Alexander y Victoria Whitmore. Victoria no esperó a que la invitaran a pasar. Empujó a Daniel y entró en el apartamento. Así que aquí es donde vives, dijo, mirando a su alrededor con evidente disgusto. Encantador. Alexander la siguió, más tranquilo, pero más frío. Miró a Daniel como si estuviera examinando un insecto. Señor Carter, dijo Alexander, tenemos que hablar. No creo que tengamos que hacerlo, respondió Daniel. Victoria se rió. Fue una risa aguda y maliciosa. ¿Te crees alguien ahora? ¿Un jardinero que cavaba hoyos para ganarse la vida? ¿Crees que puedes quedarte con la fortuna de nuestra familia? Yo no me quedé con nada, dijo Daniel. George nos la dio. Nuestro padre se estaba muriendo, dijo Alexander en voz baja. No pensaba con claridad. Lo manipularon. ¿Quién? ¿Tú? ¿Eliza? Quien quiera que lo convenció de traicionar a sus propios hijos. Daniel sintió que la ira le subía, pero mantuvo la voz firme. Ni siquiera conocí a tu padre. No de ninguna manera que importara. Ese es el problema, dijo Alexander. Se acercó. Mi padre construyó esa empresa desde la nada. ¿Lo entiendes? Empezó con una sola propiedad y la convirtió en un imperio. Ese es su legado. Es el legado de nuestra familia. ¿Y crees que puedes entrar y quedártelo solo porque lo sacaste de un coche en llamas? Yo no pedí nada de esto. Entonces recházalo, escribió Victoria. Firma los papeles. Devuélvelo. Vete. Daniel los miró a ambos. Vio su ira. Sí. Pero debajo de ella, vio algo más. Dolor. El tipo de dolor que proviene de sentirte rechazado por alguien a quien deseabas desesperadamente impresionar. Tu padre no te dejó el dinero porque no te quería, dijo Daniel lentamente. Me lo dejó a mí porque quería que aprendieras algo. ¿Aprender qué? Alexander apretó la mandíbula.
que no somos lo suficientemente buenos, que el dinero no es lo que te hace ser lo suficientemente bueno. Victoria se sonrojó. No te atrevas a darnos lecciones sobre nuestro padre. No lo conocías. Tienes razón, no lo conocía, pero quizá esa sea la cuestión. Alexander dio un paso atrás. Bajó la voz. Vamos a luchar contra esto. Tenemos abogados, recursos. Pasarás años en los tribunales. Lo perderás todo intentando defender esto. ¿Es eso lo que quieres? No quiero luchar contra nadie, dijo Daniel. Entonces no lo hagas, respondió Victoria. Vete hoy y olvidaremos que esto ha pasado. Se marcharon sin esperar una respuesta. Esa noche, los vecinos empezaron a cuchichear. Daniel podía oírlos a través de las paredes. El casero llamó y dijo que el alquiler subiría el mes siguiente, $300 más. Cuando Daniel le preguntó por qué, el casero se limitó a decir, nuevos precios de mercado. A la mañana siguiente, Ben llegó llorando del colegio. Daniel se arrodilló a su lado. ¿Qué ha pasado, pequeño? Ben tenía la cara roja y manchada. Los niños del colegio dicen que eres una mala persona. Dicen que engañaste a alguien para robarle su dinero. A Daniel se le partió el corazón. Eso no es cierto. Lo sé, papá. Pero ¿por qué lo dicen? Porque a veces la gente miente cuando tiene miedo o está enfadada. ¿Somos malas personas?, preguntó Ben con voz muy baja. Daniel lo abrazó. No, hijo, no lo somos. Nunca lo hemos sido y nunca lo seremos. Pero esa noche, después de que Ben se durmiera, Daniel se sentó en la oscuridad y pensó en marcharse, en volver a cómo eran las cosas antes. Pobres, pero tranquilos, luchando, pero a salvo. Cogió el teléfono y llamó a Thomas Reed. No puedo hacerlo, dijo Daniel cuando el abogado respondió. No puedo dejar que mi hijo sufra por culpa de este dinero. Thomas se quedó en silencio durante un momento. Esto es exactamente lo que George temía que pasara. ¿Qué quieres decir? Sabía que sus hijos irían a por ti. Sabía que intentarían hacerte sentir pequeño e indigno. Por eso dejó el video. ¿Qué video? Eliza lo tiene. Le dijo que te lo enseñara si alguna vez dudabas de ti mismo. Daniel colgó y llamó a Elisa. Ella respondió al primer tono. Estaba esperando tu llamada, dijo ella. 20 minutos más tarde, estaba en su puerta. Llevaba una pequeña memoria USB. Él la había grabado 3 días antes de morir. Ella dijo que estaba tan débil que apenas podía sentarse, pero insistió. Daniel la conectó a su ordenador portátil. La pantalla parpadeó. Entonces apareció George Whitmore. Estaba delgado, con la piel grisácea y un tubo de oxígeno en la nariz, pero sus ojos eran claros. Daniel, dijo George con su voz, si estás viendo esto, significa que mis hijos te persiguieron. Significa que intentaron que renunciaras. Lo siento, los crié mal. Les di todo excepto lo único que necesitaban. La comprensión de que la riqueza sin carácter es solo codicia con una gran cuenta bancaria. George tosió, hizo una mueca de dolor y continuó. Tú no me conoces, pero yo te conozco a ti. Te he observado durante 5 años. Te vi dar tus últimos $20 a un veterano sin hogar. Te vi trabajar un turno doble para poder comprarle zapatos nuevos a tu hijo. Te vi arreglar gratis el techo con goteras de una anciana porque te recordaba a tu madre. La visión de Daniel se nubló. He sido rico toda mi vida, dijo George, pero era pobre en lo que realmente importaba. Tú eres todo lo contrario. No tienes nada, pero eres rico en todo lo que importa. Este dinero es tuyo porque confío en que harás lo que yo nunca pude hacer. Úsalo para ayudar a la gente. Úsalo para enseñar a mis hijos lo que yo no supe enseñarles. No dejes que te asusten. No dejes que te hagan sentir que no vales nada. Me salvaste la vida 2 veces. Una vez del fuego. Otra vez de morir sabiendo que lo había dejado todo a gente que no lo merecía. George se inclinó hacia la cámara. Sé valiente, Daniel. Por tu hijo. Por ti mismo. Por mí. El vídeo terminó. Daniel se quedó sentado en silencio. Las lágrimas le corrían por la cara. No intentó detenerlas. Ben apareció en la puerta frotándose los ojos. Papá, ¿por qué lloras? Daniel abrió los brazos. Ben corrió hacia él. Daniel abrazó a su hijo y se permitió derrumbarse un poco. Estoy bien, amigo, le susurró.
Solo echaba de menos a alguien a quien nunca llegué a conocer. Eliza estaba junto a la puerta, llorando también. A la mañana siguiente, Daniel llamó a Thomas Reed. «Acepto la herencia», le dijo. «¿Estás seguro?» «No, pero lo voy a hacer de todos modos. No por mí, por George. Él confió en mí. No le defraudaré. La familia Whitmore no se detendrá», advirtió Thomas. «Lo sé», dijo Daniel, «pero ya no voy a huir». Colgó y miró a Ben, que estaba comiendo cereales en la mesa de la cocina. «¿Papá?», preguntó Ben. «¿Vamos a estar bien?» Daniel se sentó frente a él. «Sí, hijo, lo estaremos. Puede que sea difícil. La gente puede decir cosas desagradables, pero vamos a estar bien porque sabemos quiénes somos, y nadie puede quitarnos eso». Ben sonrió. Fue una sonrisa pequeña, pero sincera. Daniel le devolvió la sonrisa. Thomas Reed programó la reunión para la semana siguiente. No sería en un tribunal, sino en su sala de conferencias. Daniel, Eliza, Alexander, Victoria y algunos otros parientes de Whitmore, cuyos nombres Daniel no llegó a captar. La sala estaba en silencio cuando Daniel entró. Victoria estaba sentada en un extremo de la larga mesa, con una postura rígida. Alexander estaba sentado a su lado, con el rostro impasible. Eliza ya estaba allí, sentada cerca de Thomas. Le hizo un pequeño gesto con la cabeza y Daniel. Daniel tomó asiento frente a Alexander. Llevaba puesta su mejor camisa. Era vieja, pero estaba limpia. La había planchado él mismo esa mañana mientras Ben desayunaba. Thomas carraspeó. «Estamos aquí para discutir los términos del testamento de George Whitmore y la distribución de su patrimonio. El señor Carter ha aceptado la herencia. La familia Whitmore ha solicitado esta reunión para expresar sus preocupaciones». Victoria no esperó. «Nuestra preocupación es simple. Este hombre no tiene derecho a la fortuna de nuestro padre. Es un extraño. No entiende lo que nuestro padre construyó ni lo que significa para nuestra familia. George me eligió a mí», dijo Daniel en voz baja. «Yo no pedí esto. Manipulaste a Eliza», replicó Victoria. «Sabías que ella confirmaría lo que tú quisieras». La voz de Eliza era aguda. «Confirmé la verdad. Que Daniel me ayudó cuando nadie más lo hizo. Cuando tú me diste la espalda». El rostro de Victoria se sonrojó. «Tú tomaste tu decisión cuando abandonaste a la familia. Tú me obligaste a irme», dijo Eliza, «porque amaba a alguien que tú considerabas inferior a nosotros, porque elegí la felicidad por encima del dinero». Alexander levantó una mano. «Esto no es productivo». Se volvió hacia Daniel. «Déjame preguntarte algo. ¿Qué piensas hacer con esa cantidad de dinero? ¿Tienes idea de cómo administrar esa riqueza?» «No», admitió Daniel. «No. Entonces, ¿cómo puedes pensar que eres capaz de honrar el legado de nuestro padre?» Daniel lo miró a los ojos. «George no me dejó la herencia para honrar su legado. Me la dejó para crear uno nuevo». La habitación se quedó en silencio. «¿Qué significa eso?», preguntó Alexander. Daniel respiró hondo. «Significa que no voy a dirigir tu empresa. No voy a fingir que sé cómo gestionar bienes inmuebles o inversiones, pero sé cómo ayudar a la gente. Y eso es lo que quería tu padre. Ayudar a la gente». Victoria repitió su tono burlón. «Con nuestro dinero». «Con su dinero», corrigió Daniel. «Él se lo ganó. Él decidió qué hacer con él y eligió esto». Alexander se recostó en su silla. «Realmente crees que eres mejor que nosotros, ¿verdad?» «No», dijo Daniel. «Creo que soy diferente, y creo que tu padre vio esa diferencia y creyó que era importante». Victoria se levantó. «Esto es ridículo. Estamos perdiendo el tiempo». «Siéntate, Victoria», dijo Alexander. Ella lo miró, sorprendida. «¿Qué? Siéntate». Victoria se dejó caer lentamente en su silla. Alexander miró a Daniel durante un largo momento. Luego dijo, «Cuéntame cómo fue el día en que salvaste a nuestro padre». Daniel no se lo esperaba. «No recuerdo mucho. Había humo, fuego. Oí a alguien gritar. Simplemente reaccioné. No sabías quién era. No, solo era un hombre que necesitaba ayuda. Y después te marchaste. Ni siquiera dejaste tu nombre. Tenía que volver al trabajo. Mi turno no había terminado». La expresión de Alexander cambió ligeramente.
Algo más suave apareció en sus ojos. Lo salvaste y volviste a fregar suelos. Sí. ¿Por qué? Daniel frunció el ceño. Porque ese era mi trabajo. La mayoría de la gente se habría quedado. Se habría asegurado de que él supiera quién lo había salvado. Habría esperado algo a cambio. No lo salvé para obtener algo a cambio, dijo Daniel. Lo salvé porque era lo correcto. La sala volvió a quedar en silencio. Entonces Eliza habló. También salvó a mi padre. Todos se volvieron para mirarla. ¿Qué? La voz de Victoria era apenas un susurro. Eliza miró a Daniel. No lo recuerdas, ¿verdad? Daniel negó lentamente con la cabeza. Recordar que hace 3 años hubo un accidente de moto cerca de la escuela primaria Lincoln. Un hombre yacía en la calle. Se acercaba a un camión. Saliste corriendo y lo arrastraste hasta la acera. La memoria de Daniel se agitó. Recordaba que un hombre en una motocicleta había sido atropellado por un coche que se saltó una señal de stop. El hombre estaba aturdido, no podía moverse. El tráfico seguía circulando. Daniel pasaba por allí de camino a recoger a Ben al colegio. Arrastró al hombre a un lugar seguro, esperó a que llegara la ambulancia y luego se fue a buscar a su hijo. Habían pasado solo unas semanas desde la muerte de Sarah. Daniel recordaba sentirse aturdido, moviéndose por el mundo en piloto automático. Pero cuando vio a ese hombre en peligro, algo en él se despertó. ¿Era tu padre?, preguntó Daniel. Eliza asintió con lágrimas corriendo por su rostro. David Whitmore, el hermano de George. Mi padre tenía una conmoción cerebral y 2 costillas rotas, pero sobrevivió gracias a ti. Me lo contó más tarde. Dijo que un hombre con ropa de trabajo le había salvado la vida y había desaparecido antes de que pudiera darle las gracias. Victoria se llevó la mano a la boca. Alexander miró a Daniel como si lo viera por primera vez. Los salvaste a los dos, dijo Alexander lentamente. Salvaste a nuestro padre y a nuestro tío, y nunca se lo contaste a nadie. No sabía que eran parientes, dijo Daniel. No conocía a ninguno de los dos. Exacto, dijo Eliza. No les ayudaste por quienes eran. Les ayudaste porque necesitaban ayuda. Eso es lo que George vio en ti. Por eso confiaba en ti. A Victoria se le quebró la voz. Nuestro padre nunca confió en nosotros así. Nunca creyó que fuéramos capaces de hacer el bien sin esperar nada a cambio. Eso no es cierto, dijo Daniel. Todos lo miraron. Él quería que fueran buenos. Simplemente no sabía cómo enseñarles, así que intentó enseñarles a través de mí. Daniel se inclinó hacia adelante. No los dejó fuera porque no los amara. Los dejó fuera porque esperaba que aprendieran algo al ver lo que yo hacía con lo que él me había dado. Alexander apretó la mandíbula. ¿Y qué vas a hacer? Mi hijo necesita una operación, dijo Daniel. Tiene un problema cardíaco. Por ahora no es mortal, pero algún día lo será. La operación cuesta más de lo que ganaré en 10 años. Así que, primero solucionaré eso. Luego pagaré mis deudas. Compraré una casa pequeña, una con jardín donde Ben pueda jugar. Miró alrededor de la mesa. Todo lo demás irá a una fundación. La Fundación George Whitmore ayudará a padres solteros que tienen 3 trabajos y aún así no pueden pagar el alquiler. Ayudará a niños que necesitan atención médica que sus familias no pueden pagar. Ayudará a personas como yo, que se esfuerzan al máximo pero se ahogan de todos modos. ¿Lo vas a regalar?, preguntó Victoria incrédula. ¿Casi todo? Sí. ¿Por qué? Porque no necesito tanto dinero para ser feliz. Solo necesito lo suficiente para cuidar de mi hijo y ayudar a otras personas a hacer lo mismo. Alexander se levantó. Caminó lentamente alrededor de la mesa hasta situarse frente a Daniel. Entonces le tendió la mano. Mi padre tenía razón sobre ti, dijo Alexander, y siento haberlo dudado. Daniel se levantó y le estrechó la mano. Victoria permaneció sentada, pero su expresión había cambiado. La ira había desaparecido. En su lugar había algo crudo y doloroso. Le fallamos, dijo en voz baja. ¿No es así? A nuestro propio padre. Y le fallamos. Eliza se acercó a ella, le puso una mano en el hombro. No le fallaste. Solo olvidaste lo que importaba. Pero no es demasiado tarde para recordar. Victoria la miró. Lo siento por todo.
por hacerte irte, por no estar ahí cuando Michael murió, por darte la espalda cuando necesitabas a tu familia. Las lágrimas de Elisa caían ahora libremente. Te perdono. Las dos mujeres se abrazaron llorando. Alexander se volvió hacia Thomas. La empresa, ¿qué pasará con ella? El señor Whitmore especificó que el control operativo seguirá en manos de la familia. Thomas dijo, Daniel hereda los activos, pero tú conservas la gestión. Alexander miró a Daniel, con una condición. ¿Cuál? Preguntó Daniel. Que la dirijamos como tú la dirigirías, con integridad, cuidando a las personas que trabajan para nosotros, como nuestro padre quería, pero nunca impuso. La voz de Alexander era firme. Tú nos enseñas a ser mejores, y nosotros nos aseguraremos de que la empresa lo refleje. Daniel asintió. Trato hecho. Un año después, la Fundación George Whitmore celebró su ceremonia de inauguración. El edificio no era lujoso, pero era luminoso y limpio. En el interior, los voluntarios ayudaban a las familias a rellenar las solicitudes de ayuda para el alquiler, subvenciones médicas y programas de formación laboral. Daniel se situó cerca de la entrada, observando a la gente que entraba. Ben estaba a su lado, sano y fuerte. La operación había salido perfectamente. La cicatriz de su pecho ya se le estaba difuminando. Eliza se acercó con su bebé, un niño. Lo había llamado George. Le habría encantado esto, dijo, mirando a su alrededor. Espero que sí, respondió Daniel. Ben tiró de la manga de su padre. Papá, ¿podemos ir a ver al abuelo George ahora? Daniel sonrió. Habían empezado a visitar la tumba todos los meses. Ben nunca había conocido a George, pero había oído tantas historias que el anciano le parecía real. Sí, amigo, vamos. Condujeron hasta el cementerio. Daniel aparcó cerca de la oficina donde solía trabajar. Su antiguo supervisor le saludó con la mano a través de la ventana. Daniel le devolvió el saludo. Caminaron hasta la tumba de George. La lápida era sencilla pero elegante. Eliza había elegido la inscripción. Daniel se arrodilló y colocó un pequeño ramo de flores al pie de la lápida. Ben se quedó a su lado, en silencio y respetuoso. Eliza abrazaba al pequeño George. Gracias, dijo Daniel en voz baja, dirigiéndose a la lápida. Por confiar en mí, por creer que podía hacerlo. Prometo que seguiré haciéndolo bien. Eliza sonrió. Sabía que lo harías. Ben miró a su padre. Papá, ¿qué habría pasado si no hubieras ayudado a la señorita Elisa aquel día? Daniel lo pensó. No lo sé, hijo. Quizás nada habría cambiado. Quizás todo habría cambiado. Pero tú la ayudaste, dijo Ben. Porque eso es lo que tú haces. Eso es lo que hacemos, corrigió Daniel con suavidad. Nuestra familia ayuda a la gente. No porque esperemos nada a cambio, sino porque es lo correcto. Eliza cambió al bebé George en sus brazos. ¿Alguna vez te arrepientes de cómo cambió tu vida? Daniel miró a su hijo, sano y sonriente. Miró a Elisa, que ya no estaba sola. Pensó en las familias a las que habían ayudado a través de la fundación, en las personas que ahora tenían trabajo, hogar y esperanza. No, dijo, no me arrepiento. Ojalá hubiera podido darle las gracias en persona. Le estás dando las gracias, dijo Eliza, cada día, haciendo exactamente lo que él esperaba que hicieras. Se quedaron juntos en el tranquilo cementerio, con el sol de la tarde calentándoles la cara. Daniel leyó la inscripción de la lápida una vez más. George Whitmore, 1950-2024. La riqueza de un hombre no se mide en dinero, sino en las personas que deja atrás. Ben tomó la mano de su padre. ¿Podemos volver la semana que viene? Podemos volver cuando quieras, dijo Daniel. Caminaron juntos de vuelta al coche. A sus espaldas, el cementerio estaba en silencio. La tumba estaba cubierta de flores. Y en algún lugar, pensó Daniel, tal vez George Whitmore estaba observando. Tal vez estaba sonriendo. Tal vez por fin había encontrado la paz, sabiendo que había elegido